Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente para seguir con nuestro estudio del carácter cristiano ideal. Y para eso vamos a estar teniendo la lección de ahora, que es el carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Mire qué lindo, bien interesante este tema que vamos a tener. Y vamos a estar teniéndolo como base bíblica, Gálatas 5 del 16 al 26. Este estudio vamos a estar hablando mucho del fruto del Espíritu en el cristiano. Y dice así un pensamiento central: no hay que hacer fuerza propia para un carácter ideal. Lo único necesario es andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Y tenemos nuestro texto áureo que dice: para los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. También nuestro estudio tiene 3 objetivos. El primero es evaluar la manifestación del fruto del Espíritu Santo en el cristiano. Número 2, apreciar la actitud ideal ante el fruto del Espíritu en el creyente. Y número 3, formular la conducta que es propia de un creyente espiritual. Tenemos 3 puntos para estar desarrollando esta lección, y quiero hacer una oración con todos, una pequeña oración para empezar nuestro estudio bíblico. Padre celestial amado, en el nombre de Cristo Jesús, estamos ante su presencia, Señor, dándole gracias porque podemos, Padre, juntarnos como cuerpo tuyo, Señor, para poder estudiar esta palabra. Y para aquellos que no te conocen, Señor, que sea de bendición y que pueda traer y hacer lo que tú quieres en las vidas y en los corazones y en las mentes de todos ellos, Señor. Dedicamos, Padre, este estudio para todo aquel pueblo que quiere escucharlo, y lo bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que tenemos 3 puntos principales, pero antes queremos hacer una introducción. Tenemos una pequeña introducción, ¿verdad? Hay multitud de creyentes en todas las edades del cristianismo. Han experimentado lo que la Biblia muestra como una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso, la pregunta obvia es: ¿cómo podemos ser vencedores sobre el pecado si el mal vive en nosotros mismos? Nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Pablo mencionó esa realidad en el capítulo 7 de Romanos. Él testificó que al querer hacer el bien, hallaba que el mal estaba en él. Sí, es cierto. Convivimos en nosotros mismos con 2, fíjese, naturalezas opuestas. Estas naturalezas se oponen entre sí. Por un lado, la naturaleza caída que nosotros heredamos del pecado original, o sea, del pecado de Adán. Y por el otro, la vida de Dios que está en nosotros por su Espíritu. Los hijos de Dios necesitamos conocer entonces cuál es el método de vivir en victoria sobre el pecado. Es precisamente sobre este asunto que tratará la presente lección. La escritura que hemos escogido como base fue dirigida a las iglesias de Galacia. Los creyentes allí habían comenzado bien su vida cristiana, pero maestros judaizantes habían entrado a la iglesia para hacerles retroceder de la gracia. Estos invasores herejes les enseñaban que necesitaban guardar la ley de Moisés, además de su fe en Cristo como Salvador. Mire qué tremendo.
Por eso la carta parece un tanto reprensiva cuando el apóstol le llama Gálatas insensatos, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1. No pretende ofenderles, sino rectificarles en su corazón, ¿verdad? Porque Jesucristo no necesita ayuda. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Ya todo está hecho. Lo que quieres es afirmarles en la gracia de Cristo y dejarles claro que la vida cristiana no consiste, oiga bien, en un esfuerzo humano por alcanzar la salvación. No. Más bien es aprender a vivir en total dependencia del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a estar mirando el desarrollo de nuestro estudio y el punto número 1 dice, el creyente espiritual es guiado por el Espíritu. Vamos a estar leyendo Gálatas 5 del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, oiga bien, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria a Dios. Dijimos que el creyente espiritual es guiado por el Espíritu, ¿verdad? Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La palabra es clara en enseñarnos que no debemos confundir la libertad cristiana con el libertinaje. En ese contexto hallaremos aquí algunas verdades importantes para nuestra fe. Primero, el versículo 16 es la continuidad de una verdad que Pablo enseñó a los Gálatas en ese mismo capítulo. Por un lado, debían estar firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres, y por otra, debían entender que el cristiano tiene una lucha con los deseos de la carne. Por eso Pablo les habla al respecto. Debemos tener una actitud de gratitud a Dios por darnos su palabra, la cual dentro de sus múltiples beneficios tiene la función de corregirnos y rectificar el error. Miren, 2 de Timoteo 3:16. Segundo, en ese sentido, Pablo les ordena andar en el Espíritu. Primero, debemos aprender que la vida cristiana fuera imposible sin el Espíritu Santo. Por eso Cristo prometió que el Espíritu estaría en nosotros y con nosotros. Aleluya. Es tan relevante para un creyente la morada interna del Espíritu en su vida, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra en Romanos 8:9. Sobre esa base se edifica la enseñanza que el creyente debe de andar en el Espíritu. Este mandamiento implica que permita al Espíritu Santo guiarlo en su vida. Tenemos que permitir, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. No decir, bueno, yo pienso, yo creo, yo voy aquí, yo voy allá. No, cuando vamos dirigidos por el Espíritu Santo, llevamos un camino correcto. Vamos caminando correctamente, sin equivocarnos. Aleluya. De hecho, en el mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo enseña que ser guiados por el Espíritu es una evidencia que somos hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, Él nos va a guiar. Aleluya, versículo 14. Las decisiones más importantes de nuestra vida deben tomarse bajo la orientación, escuche, del Espíritu que Dios nos ha dado. Él tiene que guiarnos. Tercero,
La segunda parte del versículo 16 ordena al creyente no satisfacer los deseos de la carne. Debemos entender que andar en el Espíritu tiene una relación directa con la victoria de los creyentes sobre la carne. Así que el andar guiados por el Espíritu, ello les ayudará a no dejarse dominar por la naturaleza pecaminosa. Ciertamente es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13, perdón. De aquí aprendemos que en lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, debemos descansar. Oiga bien, debemos descansar en la obra consumada de Cristo en la cruz. Él ya hizo todo por nosotros y debemos descansar en eso, guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Primero, en el versículo 17 se nos enseña la batalla que tiene todo cristiano entre la carne y el espíritu. Por una parte, la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos quiere tener el control de nuestra mente y conducta. Y del otro lado, el Espíritu de Dios, fíjese, ha hecho morar en nosotros y nos anhela celosamente. Santiago 4:5. También Pablo dice que la carne tiene sus propios deseos, como también el Espíritu tiene los suyos. Ahora, Pablo aclara en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso implica lo que había enseñado en el versículo anterior, que el ocuparse de la carne es muerte. Mire, mientras que ocuparse del Espíritu viene a ser vida y paz. Qué bonito. Vivimos con paz, ¿verdad? Segundo, Pablo enseña en la segunda parte del versículo 17 que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Dijimos que siempre están uno contra otro. O sea, debemos entender que la carne, la naturaleza pecaminosa, enfrenta al Espíritu que Dios nos ha dado, mientras que el Espíritu, por su parte, resiste a la carne. Por tanto, la actitud correcta del creyente para ser victorioso contra la carne es llenarse del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, la carne no la dominamos, se puede dominar, ¿verdad? Esto se logra a través de la comunicación con Dios. Se necesita cultivar el hábito de la oración, de la lectura frecuente de la palabra y de la asistencia a las reuniones de los santos, donde se cantan salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Eso nos dice Efesios 5:18 al 20. Cada hijo de Dios debe sentirse alentado en saber que si busca del Espíritu, Él peleará contra la carne y la vencerá. Así el cristiano no será dominado por las pasiones pecaminosas que intentan esclavizarnos. Tercero, en el versículo 18, Pablo enseña que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la ley de Moisés no puede justificar al hombre, por el contrario, el conocimiento del pecado es precisamente por la ley. Si no existiera la ley, nadie supiera que está pecando, que está errando, que está cometiendo un error. Como Pablo explica en Romanos 7, del 7 al 8, fue que por el mandamiento, que el pecado tomó ocasión. Pero si permitimos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu, Él nos hace andar en libertad y nos impulsa a vivir esa vida que le agrada a Dios. Amén.
Punto número 2. El creyente no debe practicar las obras de la carne. Mire, el no bien grande, ¿verdad? No debe practicar las obras de la carne. Gálatas 5, 19 y 21. Vamos a estarlo leyendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire qué duro lo que dice el versículo 21 al final. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Queremos heredar ese reino? No hagamos las obras de la carne. El deseo de la carne y el del espíritu se oponen entre sí. Miren, ¿por qué, hermano? Porque ellos siempre están tratando de llevarse la contraria, pero el Espíritu de Dios tiene que triunfar, ¿verdad? Vamos a ver en el punto número 2, decíamos que el creyente no debe de practicar las obras de la carne. En esta sección del capítulo 5 de Gálatas, el escritor comienza a mencionar las obras de la carne. Saber estas cosas constituye una ayuda importante para nuestra fe. Por eso es necesario saberlas, porque nos ayuda a nuestra fe. Primero, el versículo 19 comienza con la información que la carne tiene obras. Oiga bien, tiene obras. Debemos aprender que la carne no produce fruto, porque no tiene vida. Solamente produce obras e impulsa al hombre a cometer delitos que van contra la voluntad de Dios. También aprendemos que estas obras de la carne se hacen manifiestas, o sea, se llegan a convertir en vicios innegables. Se notan esos vicios, se notan esas obras de la carne en la persona. Debemos dar gracias al Señor, aleluya, que nos libertó de todas esas cadenas espirituales y ahora nos ayuda a mantener buena nuestra conducta delante de los impíos. Nos ayuda, ¿por qué? Porque Él nos ha hecho libres, el Señor. Segundo, en el versículo 19, Pablo menciona 4 de las 15 vicios carnales que escribe entre los versículos 19 y el 21. Estos primeros son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos constituyen una desviación moral en cuanto al sexo. Tercero, respecto al adulterio, sabemos que ocurre cuando un hombre o mujer casada o casado tiene una relación sexual fuera del matrimonio. La ley condenaba la práctica del adulterio, si usted ve en Éxodo 20, 14. Y Cristo enseñó que el mirar con codicia se convierte en adulterio en el corazón. Mire, si miramos con codicia, codiciamos lo que no es nuestro, codiciamos lo que es de otro, nosotros estamos cometiendo adulterio en el corazón. Mateo 5, 28. No le quiero hablar más de eso porque no quiero ofender a nadie. El término griego para fornicación es porneia, el término griego, y hace referencia a las relaciones sexuales ilícitas y clandestinas,
De este término es que se traduce la palabra en español pornografía. La Biblia nos manda a huir de la fornicación y aclara que además de ser un pecado contra Dios, es un pecado contra nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:18. En relación a la inmundicia como obra de la carne, es un concepto que incluye no solo la impureza en hechos, sino también en palabras, pensamientos e intenciones del corazón. Según Efesios 4:19, hay muchas clases de impurezas o inmundicias, y el ser humano carnal, oiga bien, cuando pierde toda sensibilidad, se entrega a todo tipo de vicios. La cuarta obra de la carne mencionada aquí es la lascivia. Ello tiene relación con la indecencia o el libertinaje. Incluye falta de dominio propio e impulsa al hombre a dar libre expresión a los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Los creyentes debemos dar gracias a Dios que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, aleluya, de modo que la carne no nos puede vencer. Segunda de Timoteo 1:7. Por eso nuestra manera de vivir debe ser piadosa, acorde al deseo del Espíritu Santo que está en nosotros. Piadosa, piamente, santamente, ¿verdad? En otras palabras. Los que practican las obras de la carne no heredan el reino de Dios. Mire que eso es triste, terrible, y así es. Eso dice el versículo 21. Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Podemos estar leyendo 5, 20 y 21. Dice así: idolatría, hechicerías, enemistades, y nos habla de todos esos, pero al final del 21 dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es tremendo, hermano, cuando nosotros llegamos a entender eso, fíjese, de que no vamos a heredar el reino de Dios. Dios es cuidadoso en detallarnos las obras de la carne para que podamos huir de la carnalidad y así vivir para agradarlo a Él, ¿verdad? Para que podamos agradar a Dios. Primero, al estudiar el versículo 20, encontramos la idolatría, que equivale a sustituir la adoración del verdadero Dios por cualquier otra persona u objeto. De igual forma, la hechicería, que viene de la palabra griega pharmakeia, que en español sería farmacia, es la manera de atribuir poderes misteriosos a ciertas cosas. Por ejemplo, Simón el mago de Samaria era hechicero, Hechos 8:9. También hallamos las enemistades cuando se habla de ello en singular y tiene el sentido de hostilidad. Luego se describen los pleitos, lo cual tiene el sentido de riña o discordia. Los celos son también obra de la carne. Este tipo de celo constituye un anhelo desordenado, mire, por tener aquello a lo cual se es devoto. Yo quiero esto mío, y esto es mío, nadie me lo quita, ¿verdad? Ya sea una persona, ya sean cosas, ya sean algo que nosotros tenemos que no nos queremos que nos quiten. Eso muchas veces produce la ira carnal. Es un tipo de rabia o furia que saca a las personas de sus parámetros emocionales. Pablo avisó a la iglesia sobre el peligro de la ira.
Segunda de Corintios 12:20. Muchas veces la raíz de tanta ira se halla en un carácter contencioso y eso da origen a las discusiones. Pero el pecado siempre es un deslizamiento. Aparecen entonces las herejías. Sabemos por la Biblia sobre la secta de los fariseos y la de los saduceos. Ellos cometían herejías. ¿Por qué? Porque ellos creían en algo que no era correcto, que no estaba de acuerdo con Dios. Hechos 5:17 y 15:5. Segundo, en el versículo 21, Pablo no pasa por alto la envidia. Ello es tristeza por el bien ajeno. Mire, cuando la gente tiene envidia, vive triste. Oh, yo quisiera tener esto. Miren, fulano lo tiene, miren, sutano lo tiene. Y yo, ¿por qué no? Y está envidiando todo lo que el vecino, lo que el hermano, lo que el familiar, lo que otra gente tiene. Eso le hace estar triste porque no logra tener lo que él quiere. Mire, y eso es malo, hermanos, porque hay hombres que andan atestados de envidias. Y no debemos olvidar que los hermanos de José, se recuerda la historia de José, lo vendieron dominados por esa misma obra carnal. Hechos 7:9. La raíz griega para la palabra envidia llega a tener el sentido de un mal que consume al que la posee. Mire, una persona se puede consumir por la envidia, porque le da tristeza y la tristeza va dañando su salud, no solo espiritual, sino que física. Contrario a eso, los creyentes que tienen al Espíritu deben tener la disposición, mire bien, de gozarse con los que se gozan. Romanos 2:15. Evidente, la envidia puede desbordarse hasta llevar a alguien a cometer homicidio, aunque esta obra de la carne significa dar muerte a otro. El Nuevo Testamento establece el aborrecer al hermano también como un pecado de homicidio. Primera de Juan 3:15. Debemos orar que Cristo sea formado en nosotros, de modo que podamos amar aún a nuestros enemigos. Lucas 6:35. La lista también contiene borracheras. Ello es una manifestación de falta de sobriedad. La Biblia es clara al enseñarnos que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:10. Y la última alusión directa a las obras de la carne nos muestra las orgías. Como está indicado allá más arriba, lo vimos, las orgías son un desenfreno, mire, que puede expresarse aún en glotonería. Fíjese bien, aquella gente glotona está cometiendo una orgía. Y desvíos morales de índole sexual. Tercero, Pablo no pretende mencionar todas las obras de la carne. No las mencionó todas. Por tanto, dice que además hay cosas semejantes a las que mencionó y advierte enfáticamente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De aquí aprendemos que la conducta cristiana debe de ser de un nivel absolutamente superior a lo que asumen, oiga bien, los mundanos como normal para ellos. Por eso es que nosotros no podemos conformarnos a este mundo, porque el mundano asume que todo está normal, cuando el cristiano sabe que lo que está pasando es que estamos cometiendo pecado, ¿verdad? Si estamos haciendo lo que Dios quiere que no hagamos, sino que Dios quiere que vivamos piadosamente en Cristo Jesús. Punto número 3. El Espíritu Santo manifiesta su fruto en el creyente.
Gálatas 5, 22 al 26. Mire, estuvimos viendo las obras de la carne. Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. Fíjese qué diferencia. La carne con sus obras que no tienen vida y el Espíritu con su fruto. Y vamos a estar leyendo. Mire, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire lo que nos está hablando la palabra. El fruto del Espíritu tiene 9 componentes, hermano. En esta sección de la palabra hallamos la lección que el carácter ideal es aquel que se produce por la vivencia del fruto del Espíritu de Dios en el creyente. Primero, en el versículo 22, el primer componente del fruto del Espíritu es el amor. Aleluya. La palabra enseña que una manera de comprobar, oiga bien, hermano, que hemos pasado de muerte a vida es si amamos a los hermanos. Primera de Juan 3, 14. En este contexto, el amor es el antídoto contra aquellas obras de la carne que afectan la buena convivencia entre los santos. El gozo aparece después del amor. La Biblia nos hace ver que el hacer la voluntad de Dios trae gozo al corazón. Salmo 119, 47 nos está hablando, y también Romanos 13:10. Debemos aprender a cultivar este gozo del Espíritu como parte de nuestra conducta. Por eso nos dice, ¿verdad? El apóstol dijo, estad siempre gozosos. Mire qué bonito. Siempre gozosos. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué es lo que qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué nos está afectando? No importa. Debemos de tener gozo. Debemos aprender a cultivar este gozo del Espíritu como parte de nuestra conducta, independientemente a las circunstancias adversas por las que nos toque atravesar. Segunda de Corintios 6:10. La referencia a la paz como fruto del Espíritu nos recuerda que en lugar de las contiendas, dice la Biblia, que a paz nos llamó Dios. Así que cada creyente debe manifestar ese atributo para con sus hermanos de la fe. Aleluya. Tenemos que tener paz con ellos. No puede faltar la paciencia. Cuando un creyente es maltratado por otros, éste soporta pacientemente el vejamen y no explota en ira. Como cuesta, ¿verdad? Debemos ser pacientes hasta la venida del Señor, cuando cada uno recibirá su merecido. El otro elemento del fruto del Espíritu es la benignidad, y ello está relacionado con suavidad y dulzura de carácter. Qué bueno. Ya el cristiano ya no anda gritando, ya no anda ofendiendo, no anda empujando, no. Él tiene que tener dulzura de carácter. Eso es ser benigno. Aleluya. Los creyentes debemos mostrar un carácter benigno aún para los ingratos y para los malos. Mire,
hasta con ellos. No, ellos serán un reflejo claro de nuestra identidad como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿no?, para poderlo hacer. Lucas 6:35. También el Espíritu refleja en el creyente el atributo de su bondad. Esto me gusta, es algo lindo, mire, lo cual habla de excelencia moral. Aquí se da a entender que el creyente bondadoso, oiga bien, tiene una disposición y conducta generosa. El último elemento mencionado en este versículo es la fe. Este tipo de fe está relacionada con una conducta fiel. Tiene también el sentido de lealtad, o sea que hay que ser leales y fieles. Es muy importante que los cristianos seamos fieles y leales al Señor y a nuestros semejantes. Segundo, el versículo 23 menciona primero la mansedumbre. Este atributo del carácter cristiano es útil para la necesaria gentileza que Dios espera de sus hijos. Pablo dejó ver a los corintios que el trabajo hacia los creyentes es mejor cuando se hace con amor. Y también cuando hay un espíritu de mansedumbre. Aleluya. Primera de Corintios 4:21. Un ejemplo de mansedumbre fue Moisés, quien se mantuvo quieto aún ante la murmuración en su contra por parte de María, que era su hermana, y Aarón. Mire, ellos se pusieron a murmurar en contra de Moisés, pero él se mantuvo, dice, quieto. Números 12 del 1 al 3. Pero el ejemplo más supremo, el ejemplo supremo es el de Cristo, quien es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. El último atributo del fruto del Espíritu es la templanza. Ello se relaciona con el dominio propio. En el griego el término nos enseña la necesidad de contenernos a nosotros mismos. Eso es dominio propio. Cuando nos contenemos a nosotros mismos, cuando no salimos a cometer los errores, sino que nos quedamos quietos, aunque nos quedemos allí mordiéndonos los labios, pero nos quedamos allí, ¿verdad? Eso es dominarnos, tener dominio propio. La expresión, también en el griego el término nos enseña la necesidad de contenernos a nosotros mismos. Tercero, la expresión contra tales cosas no hay ley enseña que ninguna obra de la carne puede contra el fruto del Espíritu. Más bien, por el Espíritu podemos vencer las obras de la carne. Los que son de Cristo viven y andan por el Espíritu. Esta última parte de nuestro estudio refleja un desafío importante para los que somos de Cristo. Oiga bien, primero, en el versículo 24, Pablo deja claro que el creyente está bajo el señorío de Cristo. Siempre debemos recordar que Jesucristo es el Señor, no solo del universo, sino también de nuestras vidas. Uno de los gloriosos beneficios que nos son provistos en Él es que crucificamos la carne con sus pasiones y sus deseos. Aleluya. Al creer en el Cristo crucificado, el creyente participa también de su victoria sobre el pecado. Ese es el testimonio mismo de Pablo, quien dijo estar crucificado con Cristo, de modo que ya no vivía por sí mismo, mas Cristo vivía en él. Gálatas 2:20. El creyente tiene en Cristo todos los recursos espirituales que necesita
para vencer estos impulsos del mal. Segundo, en el versículo 25, aprendemos que no solamente debemos vivir por el Espíritu, sino también andar por Él. Vivir y andar por el Espíritu. La enseñanza es que si el Espíritu produjo en nosotros el nuevo nacimiento y sustenta nuestra vida cristiana, debemos permitirle también, oiga bien, que dirija nuestra conducta. Así podemos lograr una vida realmente consagrada al Señor. Y tercero, la amonestación del versículo 26 es que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Debemos aprender a manifestar, a mantenernos humildes, aun cuando por la gracia divina hayamos llegado a obtener una vida de consagración al Señor. Asimismo, debemos renunciar a la envidia, pues anhela lo que otro tiene, no tiene de acuerdo con el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Eso no debe de estar en los hijos de Dios, la envidia. Debemos de hacer que todo lo que tengamos en el Espíritu nos mantenga humildes. Aleluya. Tengo un pequeño resumen general que quiero dar. Después de haber escudriñado la Escritura que sirve de base a nuestro estudio, se hace evidente que el carácter ideal no es posible sin la manifestación del fruto del Espíritu. Así como las obras de la carne se hacen manifiestas, el fruto del Espíritu se hace notar en la vida del creyente nacido de nuevo. El Evangelio no consiste en que el hombre vive por sus propias fuerzas para intentar agradar a Dios. No. Por el contrario, es el Espíritu de Dios que vive dentro del cristiano y le permite reflejar a otros un carácter que es conforme a Dios. Por tanto, se hace necesario tener una disposición personal a vivir en el Espíritu y no conforme a los deseos de nuestra mente. Cuando así nos conducimos, llegamos a ser cartas de Cristo, leídas y conocidas por todos los hombres. Como deja claro nuestro texto áureo, cuando Cristo llega a ser nuestro Señor, hemos crucificado la carne y no la obedecemos, a fin de obedecer la voluntad de Dios. Debemos ser solícitos en alcanzar este estilo de vida, hasta poder decir con Pablo, mire qué lindo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Qué lindo que pudiéramos como cristianos decir eso, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué lindo que pudiéramos decirlo. Me gustaría escucharlo, que lo digamos, todos los que podamos decirlo. Gracias a Dios hemos llegado al final de nuestro estudio y yo quisiera hacer una oración por aquellas personas que han escuchado esta palabra. Yo sé que hay muchos que han escuchado, que no conocen de Cristo, y mi invitación es a que conozcan de ese ser maravilloso, de ese Hijo de Dios que vino a dar su vida, que vino a vencer al pecado, a la muerte, ¿verdad? Al diablo. Vino a vencer, vino a cumplir. Él dijo, consumado es. Vino a pagar por todos nosotros para que podamos ser salvos. Si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo le invito que lo haga en este momento, que junto conmigo repite esta oración. Padre divino, en el nombre de Jesús, yo vengo ante ti, Señor, ofreciéndote mi corazón, mi vida. Quiero que entres a ellos y que tú me salves, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que nunca más yo tenga que regresar a ese mundo de inmundicia, sino que pueda cada día caminar contigo, Señor, con la guianza de tu Santo Espíritu para poder ser salvo.
Gracias, Señor. También te pido, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos, aquellas personas que te conocen, aquellos cristianos que están desanimados, Señor, que se animen a vivir una vida santa, agradable a ti, porque tú vienes pronto, Señor, y pronto nosotros vamos a estar en tu presencia. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor, y bendice todo ese pueblo que se juntó junto conmigo para escuchar esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo ruego. Amén y amén.